Estamos entonces siguiendo esta explicación sobre el tipo del delito imprudente y llegamos a la parte del desarrollo donde yo explicaba que aparte de los elementos objetivos, el tipo del delito imprudente tiene también elementos subjetivos, como es obvio. El más importante de ellos es la culpa, concretamente, y decía que la culpa, a su vez, para los efectos de la interpretación y la dogmática, la aplicación de la ley penal, es obvio, se divide en culpa consciente y culpa inconsciente. Culpa consciente o con representación del resultado, y culpa inconsciente o sin representación del resultado. Entonces, ese era el esquema que había planteado yo en la anterior disertación. Cuando hablo de culpa consciente, en realidad estoy hablando de una zona que se ubica fronterizamente con el dolo y con el dolo eventual. Entonces quería hacer algunas consideraciones respecto del dolo eventual para después establecer las similitudes y las coincidencias con la culpa consciente. En primer lugar, quiero recordar que el dolo es el elemento subjetivo por esencia. Esto caracteriza a una clase de delitos, que son los delitos dolosos, y el dolo a su vez está formado por dos elementos. Uno es el conocimiento de la situación de hecho que se está por afrontar, del resultado que se va a lograr y de los medios que se utilizan para llegar a esa finalidad. Y a su vez tiene otro elemento que es la voluntad, o sea, la decisión que el autor toma de realizar los elementos del tipo objetivo y conseguirlo. Obviamente que en la doctrina contemporánea hay algunas disidencias y no hay opiniones diversas respecto a este tema, y algunos sostienen que el dolo se compone solamente de conocimiento. Yo desde ya señalo mi divergencia con esa doctrina, porque si el dolo se compusiese solamente de conocimiento, realmente no habría diferencia con la culpa con representación. En ambos casos hay representación del resultado. Pero para hablar de dolo eventual, hay que primero hacer una serie de consideraciones que son, a mi juicio, fundamentales. Cuando se habla de dolo eventual, se habla de un tipo de dolo, una especie de dolo. Y bueno, el género es dolo y la especie es dolo eventual. Si el género es dolo, quiere decir que el dolo eventual, a su vez, tiene que tener los elementos que tiene el dolo directo, del cual hablé yo hace un ratito. O sea, el conocimiento y la voluntad de realizar el resultado. ¿Qué pasa con el dolo eventual? Porque el dolo eventual tiene características muy particulares. En primer lugar, hay una cuestión terminológica que es necesario aclarar, porque dolo es un sustantivo y eventual es un adjetivo. El adjetivo eventual califica al sustantivo dolo. ¿Qué quiere decir eventual? Quiere decir que puede o no acontecer. En términos que estamos señalando, en realidad no es que pueda o no acontecer el dolo, porque si pudiese o no acontecer el dolo, no habría dolo, parece un juego de palabras. Lo eventual no es el dolo, lo eventual es el resultado. O sea, el resultado puede o no acontecer. Esto caracteriza el dolo eventual y lo distingue del dolo directo. En el dolo directo el individuo se propone una finalidad y trata de conseguirla. En el dolo de consecuencias necesarias, como su nombre lo indica, las consecuencias están directamente anexas al propósito primordial. Quiere decir que van a ocurrir o no ocurrir. En el dolo eventual lo que pasa es que el resultado podrá o no acontecer. Como todos los estudiantes y
obviamente los graduados en Derecho, los que están en cualquier rol en el proceso judicial, saben que el problema del dolo eventual es un problema bastante serio, porque existen diversas teorías para caracterizarlo, incluso para diferenciarlo de la culpa con representación. Yo voy a hacer una breve mención de esos criterios. Hay criterios de orden subjetivos, o sea, está pensando el intérprete cuando cree que el autor obró con dolo eventual, el intérprete está pensando en las características del autor, y entonces está suponiendo que el individuo se representó el resultado y asintió a su producción eventual, lo que daría lugar a la teoría que se llama teoría del asentimiento. Hay otras teorías que están pensando en cuál es la actitud del autor. Obviamente son teorías que tienen sus riesgos, porque están haciendo también un poco de derecho penal de autor, o sea, están pensando en la personalidad del sujeto y no en el hecho en sí. Hay teorías que tratan de buscarle alguna solución un poco más objetiva, más clara al asunto, y en este momento recuerdo la teoría de Armin Kaufmann. Armin Kaufmann diferencia la situación de dolo eventual de la situación de culpa con representación, diciendo que en los casos de culpa lo que ocurre es que el sujeto hace algo para evitar el resultado. Si no hiciese este algo, la cosa pasaría por el terreno del dolo eventual. Con lo cual, la teoría de Kaufmann se inclina, obviamente, para el dolo eventual. Son muy raros los casos de culpa con representación donde se podría aplicar la teoría de Kaufmann. Yo, a mi vez, pienso en lo siguiente. En los casos de dolo eventual, lo que ocurre es que el sujeto se propone un plan. El plan que se propone el autor podría ser o no delictivo, porque no necesariamente está pensando el sujeto en cometer un delito. Pero lo que pasa es que este plan, que por supuesto generalmente es delictivo, incluye la posibilidad de que ocurra un resultado dañoso, un resultado típico, un resultado comprendido por la ley penal. Entonces el individuo realiza ese plan. Necesariamente, obviamente tenemos que pensar en la actitud del sujeto, porque si es dolo. Yo diría, recordando aquello de Julio César, que enfrentado al Rubicón pronunció aquella frase que la historia recuerda, alea jacta est, o sea, que el individuo del que estoy hablando tiene un plan y en un momento decide llevarlo a cabo, no obstante que el resultado puede acontecer. Entonces, esto sería lo que diferencia el dolo eventual de la culpa con representación.